Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Srila Prabhupada aquí. Disculpe, en el primero, segundo, tercera línea me he olvidado una palabra, es sada. No tenía espacio, entonces sada, es sada, ¿vale? Ah, sí, antes cuando lo he leído me parecía que faltaba. Claro, me he olvidado de esta palabra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bueno, continuamos, estamos en el canto séptimo, la ciencia de Dios.
Eso es por atrás. No, está al revés, ¿no? No, pero el micro le queda al revés, entonces. No, lo pongo para adelante. Vale. Bueno, estamos, como estábamos hablando, estamos en el capítulo 6, en el canto séptimo. Es el capítulo 4 y hoy vamos a leer, se llama Hiranyakashipu aterroriza el universo. Hoy vamos a leer el texto 33. Narayana Namaskritya Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Naranchaiva Narottaman Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Yaya Udiraye. Tato Jaya Mudiraye. Vamos a ver qué tal nos da la entonación. No vigna chito vyasane sunispriya. No vigna chito vyasane sunispriya. Sritesu dristesu ganesh guavastudrik. Sritesu dristesu ganesh guavastudrik. Dantendriya prana sarira disada. Nantendriya prana sarira disada. Prasanta kamo rahita surosura. Prasanta kamo rahita surasura. No vigna chito vyasane sunispriya. No vigna chito vyasane sunispriya. Srute sudriste suganes babastudri. Srute sudriste suganes babastudri. Dante drija prana sarira disada. Dantendriya prana sarira disada. Prasanta kamo rahita surosura. Prasanta kamo rahita surosura. No vigna chito vyasane sunispriya. No vigna chito vyasane sunispriya. Srute sudriste suganes babastudri. Srute sudriste suganes babastudri. Dante drija prana sarira disada. Dantendriya prana sarira disada. Prasanta kamo nahita surosura. Prasanta kamo nahita surosura. No vigna chito vyasane sunispriya. Na vigna chito vyasane sunispriya. Srute sudriste suganes babastudrik. Srute sudriste suganes babastudri. Dantendriya prana sarira disada. Dante drija prana sarira disada. Prasanta kamo rahita surosura. Prasanta kamo rahita surosura. No vigna chito vyasane sunispriha. Na vigna chito vyasane sunispriya. Srutesu vistesu gunesvastudri. Srute sudriste suganes babastudri. Dante noria prana salira disada. Dante drija prana sarira disada. Prasanta kamo rahita sura. Prasanta kamo rahita surosura. No venga chito vyasane sunispriya. No vigna chito vyasane sunispriya. Sure sudriste sugunes babastudri. Srute sudriste suganes babastudri. Dantendriya prana sarira tristisada. Dantendriya prana sarira disada. Prasanta kamo hati sarurosura. Prasanta kamo rahita surosura. No vigna chito vyasane sunispriya. No vigna chito vyasane sunispriya. Srute sudriste sugunes babastudri.
Sritesu Ganesva Vastudri Dantedriya Brahma Sarira Visala Prasanta Kamora Fisarosura. Bueno, traducción y significado, por su divina gracia Srila Prabhupada. Bueno, primero vamos a ir palabra por palabra. Right. Na, Na. no, No. No. udvigna, Udigna. agitada, Agitada. chita, Chita. cuya conciencia, Cuya conciencia. vyasanesu, Vyasanesu. en situaciones de peligro, En situaciones de peligro. nispriya, Nispriya. sin deseo, Sin deseo. srutesu, Sudesu. en lo que había escuchado, Lo que había escuchado. y en especial la elevación a los planetas celestiales En especial las revelaciones planetas celestiales mediante actividades piadosas. mediante actividades piadosas. Dristesu, Tristesos. así como en las cosas temporales que había visto. Así como las cosas temporales que había visto. Gunesu, Gunesu. los objetos de placer de los sentidos, Los objetos de placer De los sentidos. bajo las modalidades de la naturaleza material. Bajo las modalidades de la naturaleza material. Avastudri, Avastudri. considerando insustanciales. Considerando insustanciales. Danta, Danta. danta, controlando. Controlando. Indriya, Indriya. los sentidos. Los sentidos. Prana, Prana. la fuerza viviente. La fuerza viviente. Sarira, Salida. el cuerpo. El cuerpo. Digi, Dihi. la inteligencia. La inteligencia. Sada, Se da. siempre. Siempre. Prasanta, Prasanta. calmados. Calmados. Kama, Kama. cuyos deseos materiales. Cuyos deseos materiales. Rajita, Rahita. completamente libre de. Completamente libre. Asura, Asura. naturaleza demoníaca. Naturaleza demoníaca. Asura, Asura. aunque nacido en una familia demoníaca. Aunque nacido en una familia demoníaca. Traducción. Prahlad Maharaj, a pesar de haber nacido en una familia de asuras, no era un asura, sino un gran devoto del Señor Vishnu. A diferencia de los demás asuras, nunca envidiaba a los Vaisnavas. No se agitaba cuando estaba en peligro y no tenía ningún interés directo ni indirecto en las actividades fruitivas que se explican en los Vedas. En verdad, como consideraba inútil todo lo material, estaba completamente libre de deseos materiales. Siempre tenía los sentidos y el aire vital bajo control. Dotado de una inteligencia y una determinación firmes, había subyugado todos los deseos de disfrutes. Significado. Este verso nos descubre que las buenas cualidades de un hombre, o la ausencia de ellas, no vienen determinadas simplemente por su cuna. Prahlad Maharaj había nacido en una familia de asuras, pero tenía todas las buenas cualidades de un brahman perfecto, de un brahmana perfecto. Brahmanilla Sila Sampana. Bajo la dirección de un maestro espiritual, todas las personas pueden llegar a ser brahmanas perfectamente cualificados. Prahlad Maharaj nos da un magnífico ejemplo de cómo orientar nuestro pensamiento hacia el maestro espiritual y aceptar serenamente sus instrucciones. Om Jana Timirandasya Jana Jana Salakaya Chaksuru Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Hacia la más absoluta ignorancia, y mis maestros espirituales me abrieron los ojos con la antorcha del conocimiento. A ellos les ofrezco mis respetuosas reverencias. Bueno, aquí estamos un poco huérfanos porque se nos han ido los Maharaj justo esta mañana. Nos hemos despedido de ellos y bueno, nos hemos quedado un
un poco bajos de tono después de haber tenido tanta buena asociación con maestros bueno, con Hanuma Prasad Swami, que siempre es una inspiración, y Yadunandana Swami, que han viajado a unas jornadas de educación en Sudamérica, en Chile concretamente. Bueno, aquí nos está hablando de que, sobre todo aquí, Prahlad Maharaj, a pesar de haber nacido en una familia de demonios, de asuras, pues él era un devoto muy avanzado, ya que, como muy bien dice aquí, tenía todas las buenas cualidades de un brahmana perfecto. Él en realidad recibió toda la instrucción cuando estaba en el vientre de su madre. Cuando estaba en el vientre de su madre, ahí Narada Muni, que casi siempre está donde tiene que estar, y muchas veces está para sacar la puntilla sobre las cosas, pues estaba allí y le instruyó perfectamente como que fue su maestro espiritual ya desde el vientre de su madre. Entonces nació con unas cualidades absolutamente brahmínicas, vaisnavas. Él no, como muy bien nos describe aquí, él tenía todas las buenas cualidades de un brahmana, no envidiaba a nadie, no se agitaba por nada. Su padre le intentó instruir a la misma manera que era él, como un gran demonio que tuviera mucho poder. Sin embargo, él pues siempre estaba adorando la suprema personalidad de Dios. Entonces, como los asuras son enemigos de la suprema personalidad de Dios, le niegan y no quieren saber nada, y en este caso Hiranyakasipu, su intención era destruir a Vishnu para vengarse de su hermano, pues quería que su hijo se le educara en las mismas cualidades que él, pero a pesar de eso, a pesar de que puso maestros para que le educaran de este tipo de manera, pues no había manera. Él ya tenía el corazón totalmente imbuido en la suprema personalidad de Dios, tenía el conocimiento, y entonces en vez de dejarse instruir por maestros asúricos, por maestros demoníacos, pues lo que hacía era predicar a sus propios compañeros en la conciencia de Krishna, en la conciencia en el Vaishnavismo. Y entonces entonces su padre pues intentó matarle de muchas maneras. Él le daba igual, no tenía ningún miedo, igual le lanzaba le tiraba a la hoguera, como que le tiraba desde un barranco, y él pues como que tenía siempre plena conciencia del Señor, y ni tenía miedo, no le importaba todo lo que le pasara en el mundo material, como que ya había trascendido de ellos. Él estaba en otro nivel, digamos, es como otras personas, como Jesús de Nazaret, que aceptó lo que le pasara, los sufrimientos materiales o lo que sea, porque él estaba en otro nivel de conciencia y sabía pues que el mundo material y el mundo en el que vivimos, pues no es real, que tenemos que... No es real en el mundo. De alguna manera sí es real, porque lo que nos pasa, pero que nosotros somos personas que trascendemos esta materia. Somos seres espirituales, que ellos comprendían que somos seres espirituales y que la naturaleza material pues
nos toca vivirlo, el tiempo que nos haya nacer, las circunstancias que nos toque vivir, pero que nosotros no somos trascendentales a esas a esas cosas que nos pasan en el día a día, que estamos por encima de ellas. Entonces, nosotros muchas veces, bueno, aquí lo que nos dice también es que este verso, que las cualidades de un hombre, en el significado, nos dice Prabhupada, que las buenas cualidades de un hombre o la esencia de ellas no vienen determinadas simplemente por la cuna. Muchas veces en eso han insistido nuestros maestros espirituales, sobre todo el maestro espiritual de Prabhupada, Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda Thakur, en que las cualidades vienen dadas por tu forma de ser, por tu manera de ser, por cómo tú eres. No vienen determinadas por la cuna. En este caso, el padre, la familia venía de una familia de asuras y él era un devoto perfecto, y de la misma manera hay personas que han nacido en familias de brahmanas y se comportan de la manera más demoníaca que podamos, o sea, son súper demoníacos. Entonces, también en el Bhagavad Gita nos dice que en realidad quiénes somos, el nacimiento viene un poco, nosotros nacemos y es Krishna el que determina, nosotros podemos, el que determina es la naturaleza material, Krishna, que es el que está detrás de toda la naturaleza material, es en realidad quien determina quiénes son los hijos, cuándo vienen y cómo son. No me he enredado ahí un poco, pero vamos, que las buenas cualidades son aquellas que manifiestas, o sea, como muy bien hemos escuchado, por sus obras los conoceréis, no por su forma de ser, como muy bien dice, un maestro espiritual no es un maestro espiritual por su comportamiento, por su manera de, no solo por sus palabras, que sus palabras, cuando se traducen, los hechos se traducen en palabras, es un maestro perfecto. Pero si sus palabras contradicen a sus hechos, entonces ya no estamos ante un maestro genuino, sino estamos ante un falso maestro, que últimamente en los tiempos en los que vivimos pues hay mucho. Haz lo que yo haga, haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo haga, como muchas veces aprendemos de lo que hemos visto en el colegio. Yo, por ejemplo, yo que estudié en un colegio católico, y a mí me chocaba, ¿no? Cuando te daba la clase de religión tenía un cura, como lo llamábamos, yo estaba en los agustinos, en los que, a pesar de que yo sabía que ya la filosofía de Jesús era de si te daban en una mejilla, ponías la otra, o sea, como que aceptabas, pues él decía pues que todos los rojos tenían que estar muertos, que había que matarlos a todos. Y claro, a mí eso de pequeñito, pues yo como que no, o sea, era una contradicción muy grande, no acabar de entender cómo es posible de que si tú estás enseñando una filosofía o una religión, en este caso, que te está diciendo que tienes que aceptar que si te dan una mejilla pongas la otra, teniendo el maestro espiritual, la acharya de ellos, la acharya Prabhupada, pero su acharya Jesús, que se manifestara de una manera, esto estás diciendo todo la contraria, que quieres coger las armas para destrozar al enemigo, cuando la enseñanza esa era todo lo contrario, o sea que lo material o el cuerpo material no es lo importante, es mucho más importante trascender, portarnos de una manera como debe ser.
Entonces, pues aquí, en este caso, Maharaj, pues Prahlad Maharaj es todo un ejemplo de, pues manifestaba todas esas, se manifestaba de esa manera en que podíamos ver con perfecta claridad que era un maestro, un perfecto Vaishnava, ya que obraba en consecuencia a sus palabras. Aquí también nos dice que bajo la dirección de un maestro espiritual, todas las personas pueden llegar a ser brahmanas perfectamente cualificados. Prahlad Maharaj nos da un magnífico ejemplo de cómo orientar nuestro pensamiento hacia un maestro espiritual y aceptar serenamente nuestras instrucciones. Ya hay Radha Govinda Chandra aquí. Aquí nosotros, bueno, a mí como me gusta siempre ir al Bhagavad Gita, mi maestro espiritual siempre va hacia el Bhagavad Gita. Nosotros tenemos aquí en el capítulo 4 el verso 34 que nos indica qué es lo que debemos hacer. Te dice Tad vidi prani patenat pariprasena sevaya upadeksanti te yananis tadva darsinat. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Tú cuando notas en Prabhupada, los discípulos de Prabhupada verdaderamente avanzados, tú te das cuenta de que aquí dice una palabra que a mí me llama mucho la atención, que es porque han visto la verdad, porque la han visto. O sea, no es que tú ves que de alguna manera visto es como sentido, tú sientes y ves, no por los ojos físicos que puedes ver las cosas, los colores o lo que sea, sino que tú ves lo que hay detrás de ellas. Entonces tú ya lo que tienes son ojos espirituales. Tú has visto la verdad, pero has visto la verdad que está más allá de lo superficial, de lo material. Entonces, ves que esas personas hablan desde dentro porque ellos ya tienen, después de haber adquirido conocimiento, después de haber tenido un buen maestro espiritual, ellos han comprendido íntimamente y luego desde su físico, desde su circunstancia, pueden, como han visto la verdad, pueden transmitirla a otras personas. Luego en el significado, Prabhupada nos dice que el sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino, que forme parte de la línea de sucesión discipular, proveniente del propio Señor. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de sucesión discipular. Desde el principio todo emana del Señor Supremo, emana de Krishna. Entonces, es como muchas veces nos ha dicho Prabhupada, mi único mérito no he inventado nada. Mi único mérito es transmitir lo que ya nos han enseñado, lo que ya hemos aprendido. Entonces, lo importante aquí que nos dice la sucesión discipular es eso, que tú puedas transmitir nada que no es tuyo, sino algo que ya nos ha sido revelado nos ha sido revelado por el Señor Supremo. El Señor Supremo viene de vez en cuando
nos revela eso que nosotros desde el plano físico no podemos comprender, a no ser que lo recibamos a través de un maestro espiritual genuino, de unas escrituras genuinas. Yo casi todo el conocimiento lo he recibido a través del Bhagavad Gita que me llegó, considero a Prabhupada, y sientes ya desde el primer momento que ahí está la verdad. Empiezas a todas esas preguntas que te haces, la muerte, que es la vida, todas esas respuestas te las da el maestro espiritual, a mí en un principio a través de la Bhagavad Gita y luego a través de los maestros espirituales que en realidad están transmitiendo ese conocimiento sin alteración, ese conocimiento tal y como lo recibieron, sin añadiduras, sí que adaptándolo a, como muy bien hemos aprendido a través de Prabhupada, a tiempo, lugar y circunstancia, pero sin alterarlo lo más mínimo. Es el mismo principio, el mismo conocimiento transmitido uno detrás de otro. El Señor, aquí no lo dice, es el maestro espiritual original, y una persona que forme parte de la sucesión discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estilan farsantes necios. El Bhagavatam 6.3.19 dice: Dharman tu saksat Bhagavat Pranitam. El sendero de la religión lo enuncia el Señor directamente. De manera que la especulación mental o los argumentos áridos no pueden ayudarlo a uno a encontrar la senda correcta. Ni puede uno progresar en la vida espiritual mediante el estudio independiente de libros de conocimiento. Para recibir el conocimiento, uno tiene que acudir a un maestro espiritual genuino. A un maestro espiritual de esa índole se le debe aceptar con plena entrega, y uno debe servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se le hagan al maestro espiritual versado no serán eficaces. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. Si nosotros todas las dudas que tengamos siempre debemos acudir al maestro espiritual o los maestros espirituales. En realidad no solo tenemos un maestro espiritual, en realidad no solo tenemos Diksagurus, tenemos muchos Diksagurus. También en un libro de Prabhupada que se dice que se titula El objetivo supremo de la vida, los Goswami, Sanatan Goswami dice que uno debe no solo adorar a Diksagurus, sino también a los Diksagurus, aquellas personas que en realidad nos han ayudado en nuestro camino hacia la autorrealización. Y se condena la adhesión ciega como las preguntas absurdas. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino también debe llegar a comprender claramente lo que él dice con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza bondadoso, ignorancia, pues el que viene cuando a lo mejor estás intentando hacerle comprender algo, tú tienes que ponerte en ese nivel de bondad, y no solo de bondad, sino al nivel para que él pueda comprender
pues las matemáticas, digamos, se empieza por la suma. Las matemáticas, uno puede ser muy avanzado en matemáticas muy superiores, pero si no empieza enseñando las matemáticas básicas, pues no, uno tiene que ponerse al nivel de cuando intentamos predicar a las personas, debemos siempre ponernos al nivel de la persona que pueda comprender lo que nosotros le explicamos. Pues si nosotros le explicamos, pues yo qué sé, que si hay 4 eras y duran no sé cuántos millones de años, no sé qué, pues a una persona que a lo mejor estamos intentando predicarle, hacerle ver que nosotros no somos almas espirituales, o hacerle ver de que tiene que haber un Dios detrás, porque tanta armonía, la naturaleza, o que cada vez tienes capaz de crear esto si no hay un ser trascendente detrás. Si no somos capaces de ponernos a la altura del discípulo, pues será una labor inútil la que hagamos. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelve perfecta. También me gustaba el siguiente verso que dice: habiendo obtenido verdadero conocimiento proveniente de un alma autorrealizada, nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión, pues por medio de ese conocimiento verás que todos los seres vivientes no son más que parte del Supremo, o en otras palabras, que son míos. De alguna manera nosotros simplemente somos parte de un engranaje que es este mundo en el que habitamos, y que es una unidad, un todo en el que nosotros pues formamos parte de él. Y bueno, esto es más o menos lo que quería explicar. También, bueno, en el Bhagavad Gita, en el verso 18, también se explican las comunidades brahmínicas, que son las que tiene Prahlad Maharaj. En el Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 42, tenemos las cualidades brahmínicas. La serenidad, como todo lo que habla de Prahlad, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanes. Bueno, sí, creo que ya he hablado mucho y me gusta que compartimos. Ya han pasado casi 3/4 de hora de la clase. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo, ahora que no podemos preguntar a los swamis, que se les nota, se les echa de menos, por lo menos así de entrada, pues luego recuerdo de lo que, acordándonos de los swamis, que en estos 2 últimos días nos hablaron, por ejemplo, Hanuman Prasad Swami habló de un devoto que, aunque parecía que no era muy avanzado, era una persona que conducía un camión, que hacía su sadhana, pero que para él era un verdadero sannyas, una persona que realmente estaba desapegada, aunque hacía muchas cosas, compraba la comida, llevaba el camión, colaboraba con los devotos. En realidad él, aunque no hubiera recibido formalmente no sé si estaría iniciado de segunda vez o hubiera iniciado la orden de sannyas, pues era un verdadero renunciante. Y en algún sitio también he leído que es una persona que realmente, bueno, en los que hemos estudiado, los que hemos leído el néctar de la devoción, sabemos que el verdadero renunciante
no es el que no está pegado interiormente a las situaciones. Tú, por, por tu, por tu Dharma, te tocará hacer cosas, pero si las haces por deber, pero no porque tengas apego a ellas. Entonces, eso es lo importante. Y también Yadu también nos habló de un devoto. Bueno, un devoto, una persona que milagrosamente pues, recibió como algún milagro, algo le pasó en la vida, y que aunque él se hizo muy devoto de Krishna, le sentía profundamente. Lo que pasa es que él seguía llevando la vida que llevaba, comía carne o bebía o fumaba o estas cosas, y sin embargo él se sentía profundamente un devoto. También yo he oído de mi maestro espiritual que en realidad los anartas no es algo que te quites tú, los anartas es algo que te los quita Krishna, te los quita, o sea, tú tienes que pedir, y si tú tienes una anarta, pues no puedes dejar de beber, o no puedes, tienes algún apego muy fuerte, en realidad el que al final te lo quitará para que tú puedas seguir en tu camino hacia la autorrealización será el Krishna a través del maestro espiritual el que realmente te quite esos anartas que tú puedas tener. Y bueno, ¿tienes alguna pregunta o comentario? O, si no, pues si queréis ya, pues lo dejamos aquí mismo. Yo creo que ya he hablado mucho. Sí. ¿No? Bueno, pues Srila Prabhupada aquí, Radha Govindra Chandra aquí, ya, Dora, hermano.